Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este webinar sobre gestión del talento intergeneracional. Soy Sonia Navarro, directora asociada del Instituto de Innovación Social de SADE, y es un placer estar hoy aquí con todos vosotros para presentaros este webinar, que es la tercera edición de un ciclo de conferencias llamado Connecting Through the Workplace, organizado por SADE junto con ISS Facility Services. Este ciclo de conferencias sirve para analizar y debatir sobre los principales retos y tendencias de futuro estratégicas para las empresas que deben de afrontar unos retos, pues, ahora mismo con la crisis de la pandemia muy relevantes, y que temas como la transformación digital ha acelerado los retos que tienen que afrontar. Hoy nos vamos a enfocar en la gestión del talento intergeneracional, que es un tema realmente apasionante porque nos encontramos en un momento en el que en nuestro entorno laboral conviven hasta 4 generaciones. La gestión de la diversidad es una realidad y no solo se ha de gestionar todos los temas que son relacionados con diversidad de género, culturales o funcionales, sino que la gestión del talento intergeneracional también se ha de hacer de una forma proactiva. Vamos a ver, antes de que os presente a los excelentes ponentes con los que contamos hoy, una slide en la que nos ubicaremos en términos a las generaciones que estamos hablando y en términos a las edades. A ver si podemos poner la slide. Ahora. Entonces, para que nos ubiquemos y tengamos todos en mente a qué generación pertenecemos cuando estamos hablando de estas 4 generaciones. Estamos hablando de los baby boomers, que son los que ahora están, pues, a pocos años de salir de las organizaciones, y luego las 3 últimas letras del abecedario: la generación X, la generación Y, que también se llaman millennials, y la generación Z, que son los que ahora justo se están incorporando a la fuerza laboral, que los más mayores tienen 19 años. En la siguiente slide vamos a ver algunas de las características principales de estas 4 generaciones que vienen marcadas por el contexto en el que han crecido y su tipo de educación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los baby boomers vemos que son, pues, más conservadores y ordenados, experiencia sobre todo analógica. La generación X, que es una generación bisagra, creció en el mundo analógico y ha tenido que adaptarse de forma constante y continua a todos los cambios tecnológicos. Se han enfocado más en la preparación académica. Los millennials y la generación Z son los que se llaman nativos digitales, ¿no? Los millennials caracterizados por ser más emprendedores, y la Z, pues, multitareas, y son generadores de contenidos. Pues bueno, ahora que ya nos hemos ubicado con las 4 generaciones de las que vamos a hablar, que comentándolos con los ponentes decíamos que es un poco como el horóscopo, ¿no? Que alguno puede ser millennial pero tener alma de Z. Voy a presentaros a los ponentes con los que vamos a compartir hoy este webinar y que nos van a compartir su experiencia, ¿no?, respecto a estos temas. Primero me gustaría presentar a Claudio Hernández, que es el responsable de formación y desarrollo para ISS en España y Portugal. Claudio estudió Administración de Empresas y tiene un MBA por IES. Es papá de 3 niños, de hecho ahora tiene un bebé recién nacido en casa, en que no sé qué generación será. Después de la Z no sé cuál viene, la verdad. Maratoniano y triatleta aficionado, también aficionado a las novelas históricas del Imperio Romano, y muy involucrado en proyectos para el desarrollo, sobre todo en África, ¿no? Enamorado de África. Ahora presentaré a Mercedes Barcárcer. Es la directora de la directora general en Fundación Generation Spain, fundada por McKinsey en el 2014. También es miembro del board de SAT de Triodos Bank. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, y su investigación se enfocó en temas súper interesantes como economía, emprendimiento social, medición de impacto, innovación social,
inversiones sociales, todo muy interesante. También se dedica a la docencia, asesora de la Comisión Europea y bueno, he tenido que hacer un resumen. Y le encanta la música clásica, el senderismo, juega tenis y, muy interesante, elabora su propia cerveza artesana llamada Merche. Y bueno, José Luis Risco Rojas, director de talento en EY, en España y Portugal también, donde está desde el año 2007. También estudió Administración y Dirección de Empresas y un máster en Gestión de Recursos Humanos. Y anteriormente ha estado en Cuatro Casas de abogados, Deloitte y Arthur Andersen, y luego nos comentará alguna cosa más. Voy a empezar con unas preguntas. Empezaremos con Claudio. Haremos una primera ronda de preguntas para los tres ponentes y luego abriremos un poco el debate. Entonces, para empezar el tema, Claudio, nos gustaría saber qué retos y oportunidades os presenta la convivencia de estas 4 generaciones tan diversas en la formación de vuestra fuerza laboral. ¿Y cómo consideráis que la crisis del COVID ha afectado a la formación, a la gestión del talento intergeneracional y a su adaptación a nuevas formas de trabajo? Y por último, yo te lanzo las preguntas, tú luego contestas. ¿Cómo lo habéis gestionado en ISS y qué aprendizajes podrías compartir con todos nosotros? Fenomenal, pues muchas gracias, Sonia. Hola a todos, encantado de estar aquí con vosotros hoy. Pues voy a ir un poco en el mismo orden en el que tú lo has ido preguntando, empezando un poco por los retos y oportunidades que tiene pues esta gestión del talento intergeneracional. Yo creo que la principal oportunidad que tenemos aquí es la de sacar lo mejor de cada generación y hacer un equipo mixto que sea un equipo de alto rendimiento. Esto, que es una cosa que ya estamos poniendo todos en práctica, a la vez nos supone el reto de aprender a que cada generación valore lo que tiene la otra y sacar lo mejor de ambas. Nos ha ocurrido que cuando se han empezado a incorporar otras generaciones, pues al principio en la convivencia no era algo desconocido. Entonces aquí ha habido una curva de aprendizaje en la que unos hemos tenido que ir aprendiendo de otros y a darnos cuenta pues que no hay una generación mejor que la otra, simplemente cada uno tiene que valorar lo que en las otras generaciones tienen que en la tuya falta y así pues crear un equipo sólido. El siguiente gran reto sería el hacer de la empresa una empresa atractiva para el mercado laboral teniendo en cuenta las diferentes generaciones que tiene. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que obviamente no puedes ofrecer o no puedes dar una visión única, ya que el público al que te diriges pues es heterogéneo, ¿no? Es muy distinto. Entonces, aquí nosotros lo que hemos estado haciendo ha sido poner mucho énfasis en la persona. Para ISS esta es la clave. Es la persona, somos una empresa muy centrada en las personas y tratamos de dar y aportar a cada persona pues lo que esta persona valora. Yo considero que estos son los principales retos y a la vez oportunidades, porque la experiencia nos está demostrando que el equipo combinado de diferentes generaciones no tiene por qué ser peor, sino todo lo contrario, que es mejor y que se potencia. ¿Vale? Y luego, pasando a la crisis del COVID y temas de formación, aquí el gran reto, la gran dificultad ha sido pues, el pasar a una formación mucho más, con mayor peso online. Esto, cuando tienes una plantilla tan heterogénea y tan dispersa y con un rango de edad tan amplio, pues supone un reto porque las mismas herramientas que utilizas para unos pueden no ser válidas para otros. Y aquí hay que tener muy presente en todo momento quién tienes enfrente, ¿no? A la hora de pues, diseñar un plan de formación y ejecutarlo. Por ejemplo, pues no todo, como hemos visto en la slide que has presentado, pues no todo el mundo se siente igual de cómodo trabajando con las nuevas tecnologías y el COVID nos ha afectado en el sentido que nos hemos tenido que dirigir más a ellas. Por tanto, ha habido que hacer una adaptación y un tender la mano, construir puentes con todos los empleados para que todos ellos se sintieran involucrados, para no dejar ningún colectivo aislado, que ese podría ser uno de los riesgos. Al final aquí es importante pensar todo el tiempo qué se necesita o qué necesita la persona que está al otro lado y tender este puente que decía. Y por último, en cuanto al aprendizaje, va un poco relacionado con esto que acabo de decir,
Y es que no podemos dejar de preguntarnos quién tenemos enfrente y qué está recibiendo cuando planteamos la formación o cuando planteamos cualquier medida, ¿no?, dentro del área de People and Culture. En el momento que dejemos de preguntarnos quién está al otro lado, el tiempo pasa. Y el aprender a controlar este paso del tiempo, si no estás pendiente, lo que te ocurre es que de repente pasa el tiempo y tienes una plantilla a la que le estás dedicando unos recursos de una manera concreta, en la que estás haciendo una estrategia con ellos, pero está obsoleta. Digamos que esa plantilla ha ido avanzando y ha ido en el paso del tiempo pues envejeciendo o ha ido pues rotando más o menos, y tú has seguido manteniendo firme tu posición. Entonces no hay que dejar de pensar quién está enfrente, qué necesita, quién es y en todo momento cómo puedo tender la mano. Este sería, de forma resumida, el primer punto. Fenomenal, muchas gracias, Claudio. De hecho, hay estudios que dicen que los equipos en los que hay un alto grado de equipos intergeneracionales, o sea, más alto que la media, son más efectivos que normalmente. Bueno, pasamos ahora a Mercedes. Mercedes, en nuestra anterior sesión de este ciclo de webinars, debatimos cómo la transformación digital y el futuro del trabajo implican un cambio cultural sin precedentes y también nuevas habilidades y necesidades, y se necesitan implementar programas de upskilling y reskilling para poder abordar todo las nuevas formas de trabajo. ¿Qué aprendizajes podéis compartir de vuestra experiencia en Generation Spain respecto a este tema? ¿Y qué estereotipos debemos romper en cuanto a la aproximación a la tecnología y cómo usarla? ¿Y qué diferencia percibís entre las generaciones? Adelante. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la propuesta de participar aquí con vosotros, y además en una temática tan absolutamente interesante y tan actual. Dado que, como ha comentado Claudio, estamos mayoritariamente todos trabajando gracias a la tecnología de una forma bastante eficiente para lo que pensábamos hace unos meses que podría ser. Sí comentar que para nosotros en Generation lo que podemos compartir viene muy ligado a lo que es nuestra metodología de formación. Para nosotros es crítico conocer bien las necesidades de las empresas, no solo en el aspecto puramente técnico, sino también en el competencial. Muchas empresas manifiestan que el principal reto al que se enfrentan es que las personas que se incorporan a sus equipos de trabajo, con independencia del conocimiento técnico concreto, bueno, para trabajar hacen falta una serie de competencias y de mentalidades o formas de ver la vida que ahora mismo son críticas, dado el entorno tan volátil e incierto en el que nos movemos. Y por otro lado, como comentaba Claudio, esto hay que casarlo con lo que es las necesidades o las expectativas de los alumnos. En este sentido, lo que hemos realmente visto es que la tecnología en sí misma no es el único reto, sino que realmente lo que es un reto es ser capaces de, en los procesos formativos, tanto para las personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo como para aquellas que necesitan que no me gusta utilizar la palabra en inglés de upskilling, pero bueno, una recualificación o una nueva formación, es muy importante conocer cuáles son las competencias que se van a requerir en el puesto. Entonces, en este sentido, nuestra experiencia es que el reto es el mismo con independencia de la generación en la que te encuentres, porque las competencias que está demandando el mercado, con lo rápido que ha evolucionado no solo la tecnología, sino incluso el entorno en los últimos años, son bueno, pues un desafío tanto para los jóvenes como para las personas que llevan ya una cierta trayectoria profesional. Y es ahí donde pensamos que es más importante enfocarse. En este sentido, nuestra experiencia es que desarrollando contenidos que incorporan la parte técnica y las competencias, los resultados son muy positivos con independencia de la generación en la que tú te encuentres.
También hemos visto que para nosotros ha sido una muy buena noticia y parcialmente una sorpresa que en los casos en los que hemos realizado grupos mixtos, es decir, con mayor diversidad de edad, los resultados han sido incluso mejores, porque con independencia del contenido propio de las formaciones, también es muy importante en las mismas lo que pueden aprender unos alumnos de otros y lo que pueden compartir. Y en este sentido, la misma diversidad en los grupos formativos ha incrementado los buenos resultados, dado que lo que sí que hemos visto es que todo el mundo tiene una gran intención o vocación de compartir sus principales puntos fuertes, y esto hace los grupos más fuertes y hace los grupos más enfocados a conseguir buenos resultados. Entonces, para nosotros es una gran noticia el saber que efectivamente, con lo que hemos visto en nuestra experiencia práctica, la diversidad, no solo en el entorno de trabajo, sino incluso en los entornos formativos, bueno, pues es un aspecto positivo de cara a los resultados. Y respecto a cómo gestionar esta diversidad o cuáles son realmente los retos, bueno, pues ahí la verdad es que tengo que reconocer que lo que hemos detectado es que en general podemos compartir casos de éxito. Hay uno en concreto que a mí me gusta muchísimo, que estaba muy enfocado en una entidad que hace labores de atención a clientes, de llamadas, un call center. Y bueno, dado que hay un proceso de automatización creciente en estos sectores, para mantener el empleo, porque también es un punto social importante para las empresas. Evidentemente ellos tienen que seguir generando beneficios, pero bueno, ser capaces de aportar a la sociedad manteniendo el empleo y adaptando a sus profesionales a lo que se está demandando en el mercado. Entonces hicimos un proyecto con gente sin experiencia en temas tecnológicos, en general, bueno, pues de la generación X o incluso alguno baby boom, de formación en temas de programación de bots, lo que sería, bueno, para la automatización del trabajo que ya estaban haciendo en el call center, y el resultado fue excepcionalmente bueno. ¿Por qué? Porque eran personas con un conocimiento muy profundo de todo el proceso de las reclamaciones o las sugerencias o los comentarios y cómo se estaba gestionando eso, lo cual era un punto crítico para la realización del trabajo de automatización del mismo, y aprender lo que era la parte técnica no fue muy complejo, y en lo que hubo que trabajar más fue en la parte de competencias y mentalidades. Ojo, no solo de ellos, sino del resto de personas de la entidad y de los profesionales del sector tecnológico y los gerentes de los proyectos tecnológicos que iban a colaborar con ellos, porque realmente había cierto prejuicio respecto a los perfiles que podrían participar en el proyecto. En este sentido, para mí, el éxito de estas realidades viene muy condicionado no solo por la parte de formación tecnológica, también por la competencial y por cierta flexibilidad que es muy importante en nuestros propios prejuicios culturales respecto a qué puede hacer quién, porque en realidad todos podemos hacer a lo que nos queramos enfrentar con una formación adecuada. Con lo cual, mi conclusión es la diversidad es muy buena, se ha demostrado que genera aprendizajes incluso mayores y buenos resultados, se ha demostrado además que, digamos, que apalancan los conocimientos unos de otros, y liberémonos de las barreras que nosotros mismos ponemos respecto a qué pueden hacer las personas en función de en qué generación las encuadremos. Estupendo. Muchas gracias. Yo diría que incluso nos tendríamos que liberar de nuestros propios prejuicios, ¿no? De lo que somos capaces y no de hacer, porque hay prejuicios, pero nosotros a veces somos los primeros en frenarnos, en abordar nuevos aprendizajes, y el cambio de mentalidad que comentabas creo que es fundamental. Bueno, vamos a dar paso ahora a José Luis Risco. José Luis, ¿qué expectativas y percepciones tienen las diversas generaciones respecto a su rol en las organizaciones y en la empresa?
Y desde vuestra experiencia en EY, ¿con qué retos se encuentran los directores de recursos humanos en la gestión de las personas y en la promoción del talento de diversas generaciones? Y última pregunta, ¿hay marginalización de la generación X? Esto nos interesa mucho a algunos, ¿no? Porque ahora vienen los millennials pisando fuerte. ¿Vamos a ser capaces, la generación X, de encontrar nuestro sitio y aportar valor? Como sabéis, a esta generación también se le llama the lost generation, la generación perdida, como que no sabe encontrar muy bien su sitio, ¿no? Adelante, José Luis. Pues bueno, gracias Sonia por la invitación, a ti, a ESADE y a ISS, y un placer compartir mañana experiencias con Mercedes y con Claudio, ¿no? Pues, a ver, a ver por dónde empiezo, ¿no? Las percepciones y las expectativas de cada generación son distintas, o sea, no cuento ningún secreto porque han y hemos crecido en entornos distintos, ¿no? Se han referido a ello mis compañeros de panel, ¿no? Y no cuento ningún secreto. Pero esto no es tanto de qué expectativas y percepciones tienen las generaciones, sino también qué expectativas y percepciones generan las organizaciones con esas generaciones, ¿no? Yo diría que hasta ahora la gestión del talento ha sido un café para todos, y es un error que cometemos pues, la gente que nos dedicamos a recursos humanos, a gestionar talento, ¿no? A gestionar equipos, en definitiva. Y es un error, o sea, no en un entorno como el actual, y no hablo solo del COVID, ¿no? Ya teníamos que cambiar y teníamos que pensar en el reskilling y el upskilling al que hacía referencia mis compañeros antes del COVID, y el error ha sido que nos servía lo mismo para alguien en la generación X que para un nuevo graduado o incorporado en una organización en la generación Z, ¿no? Y ese es el gran error en cuanto a la gestión de las expectativas y de las percepciones, porque, insisto, son distintas, ¿no? ¿Y qué esperan? Pues voy a ser un poco rudimentario, pero yo cuando hablas con alguien que es baby boomer, pues está pensando en conservar su empleo en un entorno como el actual, ¿no? Y esa es su prioridad. Igual que la generación X, pues piensan en ser jefes, porque están en ese grado de madurez y de experiencia laboral que ya les permite ser jefes, se han criado en ese entorno jerárquico y en ese entorno educacional y social, de que con una determinada edad deberías de ser jefe, ¿no? Y luego están los Y y los Z, que quieren cambiar el mundo, Y todo eso metido en una coctelera, y paso a la segunda pregunta que me hacía Sonia, es el gran reto que tenemos los profesionales de recursos humanos en cualquier organización, ¿vale? En cualquier organización con ingredientes añadidos, que yo siempre digo que la cultura española y latina es un poco distinta a la de otros países, ¿no? Porque el entorno económico-social es distinto. Y el reto que tenemos es agrupar esas expectativas y percepciones que tienen las distintas generaciones con las que tiene la propia organización. O sea, esto no se trata solo, y permitidme el anglicismo de nuevo, de customizar cómo gestionemos a cada generación. Las empresas tienen que ser organizaciones que miren por sus empleados, ser sostenibles, pero también tienen ellos sus propias expectativas, ¿no? Alinear eso, qué quieren todas esas generaciones que tenemos ahora en el tablero, con qué quieren un entorno tan cambiante la organización, es el primer reto. Y también, lo comentabais antes, esa es la verdadera diversidad. Yo creo que también tenemos un reto los responsables de recursos humanos, y es hablar de la verdadera diversidad como la diversidad de perfiles, la diversidad generacional. Yo creo que todavía nos quedan algunos hitos por conseguir en temas de diversidad de género como país y como sociedad, pero hay que pensar más allá, y el presente ya viene siendo la diversidad generacional,
porque, fíjate, los baby boomers han estado durante mucho tiempo, pero es que ya hemos tenido la Y, la Z, y tú mismo decías en la presentación, no sabemos qué va a ser la hija de, de Claudio, qué generación va a ser, ¿no? Y con alinear las expectativas y percepciones de la organización con las de las generaciones, gestionar esa diversidad generacional, eso debe ser el win-win y el gran reto que tendremos y sobre el cual tenemos que hacer nuestros planes de gestión del talento. Y por último, me decías, ¿son la generación X está marginada? Pues yo no lo creo. O sea, aquí hay un tema que luego en el debate, si queréis, profundizamos más, que para mí es fundamental y que ha demostrado toda la gestión de la crisis del COVID en cualquier generación, y es la actitud con C. Es muy nuestro quejarnos, es muy nuestro las organizaciones, y algunas han o hemos cometido errores de focalizar nuestra gestión en cuáles eran las expectativas y percepciones de los millennials, y nos hemos olvidado de otras generaciones, pero hay que dar un paso más, y eso es actitud, y eso es querer seguir haciendo cosas y querer seguir cambiando las cosas en este entorno en el cual vivimos, ¿no? Yo no considero que la generación X esté marginada, sino que es un tema de salir de la caja de confort. No quiero volverme a repetir de lo que han dicho mis compañeros, del upskilling, del reskilling y demás, pero eso yo lo encajaría todo en una palabra, que es actitud. La queja no vale. Estamos en ese entorno tan flexible y tan sostenible, y hay que dar un paso adelante, seas de la generación que seas. Sonia, espero haber contestado a todas tus preguntas. Sí, muchas gracias, José Luis. Me ha gustado lo que has dicho de la actitud. Yo creo que la actitud es fundamental para todo en la vida y para esto también. Estupendo. Pues ahora, si os parece, lo que haremos será, iré lanzando preguntas y podéis ser espontáneos a la hora de contestar, más en formato debate. La primera pregunta sería, ¿qué oportunidades presenta la colaboración intergeneracional? Y si nos podéis dar algunos ejemplos concretos que hayáis vivido. Venga, Claudio. Si queréis empiezo yo. ¿Sí? Vale, pues es que en ISS tengo ejemplos que yo creo que son interesantes de compartir. Yo ya he hablado un poco de la oportunidad que es el crear este equipo de alto rendimiento con perfiles mixtos, ¿no? que cogen lo mejor del otro y que saben valorar. Y os quería contar un par de experiencias y de ejemplos reales. Nosotros estamos apostando mucho por incorporar gente joven, porque la plantilla, la edad media de nuestra plantilla es elevada. Estoy hablando de más de 40 años, de 40 y pico años, ya que tenemos muy poca rotación, y para nosotros un poco el reto es incorporar a este talento joven y que vean en ISS una empresa atractiva. Como he comentado antes, nosotros creemos que la principal fuente de atractividad de nuestra empresa es el hecho de ser una empresa muy centrada en las personas, y no he comentado que también tenemos una importante conciencia social, ¿no? Buscamos mucho el hacer bien con lo que hacemos, el construir, bueno, pues hacer que los entornos de trabajo, pues que el mundo funcione un poco mejor. Y entonces, para contratar a estas personas jóvenes y ofrecerles algo que les pueda interesar, tenemos básicamente dos vías, ¿no? Hay otras, pero son dos vías principales. Una, tenemos un programa de trainees donde cogemos a gente recién salida de la carrera, de las principales universidades del país. Este programa además se hace a nivel internacional también, pero bueno, yo hablo de lo nuestro. Y a estas personas enseguida se les da una formación y se les pone en puestos de cierta responsabilidad. Y siempre se les pone a formar parte del equipo de arriba. Entonces está trabajando codo con la unidad de negocio concreta en la que le haya tocado, y esto implica que enseguida su voz tiene que ser escuchada. Y entonces, por un lado, entra en el terreno de juego a explicar su vivencia, cómo lo ve, cómo lo piensa, pero también está escuchando y también está formando parte de esta forma de pensar y aprendiendo. ¿Esto qué hace? Que se forme un equipo muy bueno, porque desde el punto de vista del que ya lleva mucho tiempo en la empresa y que, entre comillas, como se suele decir, ya se lo sabe todo, viene una persona que no se lo sabe nada, entre comillas de nuevo, y le empieza a hacer preguntas que hasta ahora a lo mejor no le habían hecho en 10 años desde que entró. Y entonces de repente ocurre, y esto nos pasa,
que de repente esa pregunta se queda en silencio. ¿Y por qué hacemos esto así? Pues oye, porque siempre lo hemos hecho así. Cuando escuchéis si esto siempre se ha hecho así, hay que levantar todas las banderas rojas, porque obviamente ahí hay un campo de mejora. Entonces, aquí incorporar a estas personas, estos trainees que rotan por la organización, que se reúnen con la dirección, que están muy formados, muy preparados, pero que no saben mucho del negocio todavía, se hace que sea un cóctel explosivo, pero en el sentido positivo, ¿no? Con unos aprendizajes brutales para todos. Ese sería el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo es que nosotros también nos organizamos por unidades de negocio. Entonces, una unidad de negocio es, digamos, la mezcla entre una región y un segmento de negocio, como podría ser, pues, oye, limpieza norte, por ejemplo. Y entonces, esta unidad de negocio, el gerente, digamos, que es la máxima autoridad dentro de esa unidad de negocio, se le incorpora un adjunto gerente que generalmente es una persona de otra generación, es una persona más joven. Entonces, se replica un poco lo que comentaba de los trainees, solo que este adjunto no es recién salido de la carrera, sino que tiene experiencia, pero de alguna manera coge mucha responsabilidad sobre la cuenta de resultados y sobre los clientes que esa unidad de negocio gestiona. Por tanto, entra a jugar sin ningún tipo, no en una zona, digamos, de prueba, sino en la vida real, ¿no? En reuniones con cliente, en business review con la dirección de ISS sobre los números, y se empieza a involucrar. Y aquí ocurre que se genera un equipo fuerte y se brilla realmente. O sea, una vez superado el miedo de, uy, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto solamente puede despegar y brillar. Y nuestra experiencia es que es muy potente. Y aquí invertimos mucho porque creemos que puede ser una ventaja de competitividad nuestra total. Gracias, Claudio. Bueno, ¿Quién se anima? nosotros estamos muy centrados en la parte de formación y en ese sentido hasta hace 1 año y medio o 2 años la mayoría, bueno, la totalidad de hecho de nuestras formaciones estaban centradas en menores de 29 años porque nuestro foco era el desempleo juvenil. En ese sentido, sí comentar porque me parece importante que en este rango de edad, porque en eso creo que también hay ciertos prejuicios, hacíamos mucha formación tecnológica, también para temas de retail, pero tenemos una línea importante en temas tecnológicos y la mayoría de los perfiles no eran perfiles con formación previa STEM, que se llama ahora, o sea, tecnológica o científica. En este sentido, el aprendizaje igualmente era muy positivo, incluso en la parte técnica, para luego el desempeño de trabajos en sectores tecnológicos. ¿Y qué es lo que hemos detectado en el último año y medio cuando hemos incorporado a los grupos personas de otras generaciones? Pues que se producen unas dinámicas muy potentes en línea con lo que comentaba Claudio en la parte de formación. Yo no sé si vosotros recordáis, y la gente que nos esté escuchando, un poco el vértigo del primer trabajo, porque yo hay veces que lo pienso y recuerdo estando hace unos años ya en la oficina de mi padre y hablando allí con algunos de sus compañeros y decía justo antes de que yo me incorporase a trabajar y decía, bueno, es que no sé lo que me voy a encontrar. Y me decían, uy, no te preocupes, y luego cuando ya llevas tiempo trabajando y te cambias de trabajo, también siempre tienes ese punto de, bueno, voy a un sitio nuevo, con gente nueva, con... Bueno, yo que he estado en auditoría inicialmente, recordaba cuando llegabas también a una empresa el punto de dónde está la fotocopiadora y los cuartos de baño, que parece una tontería, pero no lo es. Entonces, esto es la anécdota del acceso a lo que es el entorno profesional. Y entonces el hacer grupos mixtos en la formación tiene un impacto muy positivo porque aportan competencias distintas, pero también aportan experiencias distintas. Y entonces las personas que ya tienen cierta trayectoria profesional pueden compartirte qué te vas a encontrar en un entorno laboral, cuáles van a ser los retos. Te normalizan lo que es el trabajo y las distintas competencias que tú tienes que usar dentro del mismo, ya sea, bueno, pues de trabajo en equipo, de comunicación, habilidades de negociación, que esas hacen falta siempre incluso para el día a día. Entonces, lo que hemos visto es que se producen aprendizajes mucho más profundos
y cruzados en base a los puntos fuertes de cada uno. Cosas que además asimila o asume la gente de una forma mucho más normalizada que si tú como docente o como instructor se lo compartes, porque no asumes, o sea, no asimilas la información igual si te la da una persona que se supone que está especializada en eso y que te está contando lo que hay, que si te lo dice alguien desde su propia realidad y además tú estás sintiendo que puedes aportarle en otro tipo de realidades. Entonces, nuestra experiencia es que los temas intergeneracionales, incluso muy centrados en temas competenciales, tienen un resultado muy positivo en el aprendizaje y luego en lo que serían los procesos de incorporación a los trabajos, ya sea cuando es tu primer empleo o incluso cuando son cambios de departamento o de funciones. O sea, realmente es un tema que funciona. Y este año en concreto en el sector retail también lo hemos vivido de forma especial porque ampliamos el abanico, dado que bueno, ha sido un sector muy castigado por la crisis y en las formaciones que hemos hecho para el sector incorporamos gente que se había quedado desempleada debido al cierre de determinadas entidades o a la reducción de empleados por los cierres y bueno, el resultado ha sido excepcionalmente bueno. Así que para mí muy importante porque te permite compartir experiencias que de otra manera sería más difícil conocer y además las asimilas de una forma mucho más fluida que si te las está enseñando un instructor en esa temática. Claro, muy bien. Muchas gracias, Mercedes. José Luis, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues muy en línea, ¿no?, con lo que decían Claudio y Mercedes, ¿no? En nosotros un ejemplo que nos ha servido mucho para esa interconexión generacional fue el cambio del entorno de oficina, ¿no? Nosotros, bueno, como todas las organizaciones de servicios profesionales, somos una organización jerárquica y piramidal. La forma de trabajar pues era agile y todas estas cosas que están ahora muy de moda, pero no nos engañemos, la pirámide sigue existiendo, ¿no? Y si dijera lo contrario, os estaría intentando engañar y no se trata de eso. Y cambiamos y dimos un paso más y cambiamos la forma de trabajar y el entorno de la oficina. Y ahí no parametrizado, sino casi, y no voy a decir que no estuviera empujado, pero casi sin querer, se produjo la interconexión generacional, de quitar los muros físicos del despacho, de la generación baby boomer, que soy el jefe, o la X, que lo quiero ser, a los nuevos que están en una pradera, todos en el mismo entorno de trabajo y haciendo cosas tan impensables y no tan parametrizadas como lo que decía antes Claudio Mercedes, de venir los millennials a decirle al baby boomer cómo configurar el móvil. Porque el baby boomer ya no estaba en su caja de confort de su despacho y tenía que demostrar en la pradera que era incapaz de bajarse todas las apps de la App Store, ¿no? Y para nosotros eso ha supuesto montar luego un plan de trabajo muy alineado con lo que están diciendo mis compañeros, ¿no? Con un concepto clave que para nosotros es el learnability y es el aprendizaje continuo. Y da igual la generación en la que estés. Nosotros tenemos unos procesos de evaluación y unos sistemas de planes de desarrollo y de formación que te va diciendo que necesitas de manera constante. Y el propio empleado tiene que reconocer y ser consciente para ser corresponsable de que ese aprendizaje para seguir creciendo en la organización o incluso para mantenerse en su puesto actual es necesario. Y eso, como un Tetris, ese learnability va encajando piezas. Tú necesitas que te aporten los de otra generación y viceversa. Y nosotros, desde el Departamento de Recursos Humanos, lo único que hacemos, lo único entre comillas, es ser facilitadores de ese learnability. Y esa es la clave, porque para que todo fluya. Esto queda muy bien en un PowerPoint, contado así suena más rudimentario, pero esa es la realidad y la clave, de que todo vaya encajando como si fuera en Tetris, ¿no? Forzar situaciones también, y algunas veces lo hemos intentado, suelen llevar a error.
sea, esto, forzar situaciones de poner a trabajar gente que no es cómodo es como si tienes un 39 de pie y te compras un zapato del 37. Entra, pero a los 2 días te los tienes que quitar porque no puedes andar. Esa es la clave. Interesante. Me gustan mucho las imágenes que das, José Luis. Lo del Tetris, el café para todos. Me hace pensar, ¿no?, en lo que comentabas antes, que las dos últimas generaciones, la Z y la Y, quieren cambiar el mundo. Y también, cruzado con lo que has dicho ahora, que las organizaciones siguen siendo piramidales, ¿no? Es como que vemos que hay una necesidad de un cambio de cultura para adaptar pues la evolución de estas nuevas generaciones, y que también puede ser una fuente, pues, de innovación y de resiliencia para la organización, pues en temas más hacia la sostenibilidad o con impacto social. ¿Esto cómo lo veis? O sea, ¿cómo veis que se puede integrar todo esto en el Tetris, ¿no?, que comentaba José Luis? El poder absorber esa energía con la que vienen estas nuevas generaciones, que además vemos que con la pandemia, con todo lo que está pasando, es que necesitamos cambiar. Hay algo que necesita cambiar, y que quizás los baby boomers y los millennials, algunos, yo me considero más millennial, pero que llevamos una inercia que cuesta, ¿no? Y en todas las organizaciones pasa lo que habéis comentado, de no, es que esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues es que hay que dejar de hacer las cosas, hay que cambiarlos. ¿Cómo hacemos para que no nos pasen por encima a los X, los millennials, los Z, pero que consigamos absorber esa energía y cambiar la cultura? Si me permitís, y muy brevemente, yo creo que el reto que tenemos las organizaciones es de ser a la vez freno y acelerador. O sea, siguiendo las imágenes que tú decías, Sonia, porque esa es la realidad. O sea, dentro de unos meses vamos a volver a... Yo estoy convencido de que el modelo de trabajo va a ser un modelo híbrido. O sea, lo que está pasando actualmente, eso no va a permanecer, son circunstancias excepcionales, y vamos a tener el reto de la cohesión. Y eso, que hasta ahora era café para todos, todos igual, de igual la generación que sea, excepto con todas las excepciones, vamos a tener que volver a trabajar juntos. Ahora estamos dispersos, trabajando juntos pero dispersos, pero es que nos vamos a volver a ver en la oficina. Y tenemos una oportunidad de que esa cohesión nos sirva para gestionar mejor con ese freno acelerador, como si condujéramos un coche, la diversidad intergeneracional. Yo creo que la gestión de personas va a ir por ahí. Cuando ojalá lo más pronto que tarde, en el mes de mayo, podamos no tener que venir a la oficina con distancia social, con mascarilla, podamos compartir las máquinas del café y demás. Aprovechemos con actitud, vuelvo a decirlo, que volvemos a trabajar juntos, después de estar un año separados. Y esa cohesión yo creo que nos va a poder permitir que hemos recibido todos una ducha de agua fría y somos todos iguales. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Cómo hacerlo? No tengo ni idea, pero si quieres podemos montar otra charla de estas y lo pensamos. Yo creo, José Luis, que tú que lo acabas de mencionar, pero que la clave está, y lo decía José Luis antes, en la actitud. Al final, todo el que piense que no puede aprender del que tiene al lado, por razón de edad, de generación, de color de pelo, ausencia de él, o barba, o porque ha venido en patinete a la oficina, todo el que piense que ya no puede aprender, su camino de aprendizaje efectivamente ha acabado. Entonces, yo creo que la actitud de encarar humildemente que el que tienes enfrente te pueda aportar, y que juntos y solo juntos es como vais a llegar más lejos, que tú a lo mejor solo vas más rápido, pero en pareja llegamos más lejos. Creo que esa es la manera en la que el equipo realmente se cohesiona y la cultura de la empresa se vuelve una cultura fuerte y arraigada. O sea, por ejemplo, con esto que comentaba antes de los equipos, la clave para que este equipo funcione no es que los dos tienen una licenciatura, o los dos hablan idiomas, o los dos manejan los números súper bien. No, la clave es que los dos dicen objetivo común, vamos a hacerlo así, vamos a tratar así a nuestros clientes, a nuestros empleados, demás, y lo vamos a hacer juntos. Yo voy a aprender de ti, tú de mí.
Entonces, ya no es un tema de aptitud, es de actitud, con C, como decía José Luis, que me gusta mucho. Yo creo que esa es una clave que en el momento en el que piensas que no puedes aprender de mí o yo de ti, ahí el equipo se empieza a fragmentar. Entonces, la empresa tiene que estar muy pendiente de crear los foros para el encuentro. Y, por ejemplo, nosotros esto en ISS lo hacemos. Tenemos programas de formación estratégica en la que juntamos a gente muy distinta. Y distinta hacemos todo tipo de cócteles, ¿no? Los de un segmento con los de otro. Y los del norte con los del sur. Y los de back office con los de operaciones. Yo qué sé. Y todo el mundo ahí mezclado en edades, sexos y tipos y demás. Se tratan temas de liderazgo o de gestión de clientes o lo que sea. Y esto hace que la gente se acostumbre a esta relación y a escuchar y diga, onda, pues lo que ha dicho José Luis, pues tiene razón. Lo que ha dicho Claudio, pues sí, pues lleva razón. Y de esta manera te abres al aprendizaje y es que sube como la espuma. Que nosotros lo vemos, es que se puede tocar. Nosotros en ese sentido, digamos que hemos estandarizado de lo que estamos hablando, de lo que estáis llamando actitud, nosotros lo verbalizamos como mentalidades y en todas las formaciones, con independencia de la parte técnica y competencial, incluimos siempre 4 mentalidades o formas de pensar que hemos detectado que, bueno, son muy necesarias en el entorno actual, ya lo han dicho y no me voy a repetir, pero también que son parcialmente deficitarias con independencia de la generación a la que pertenezcas. Es decir, ni a los de la generación X, ya casi baby boom en mi caso, nos han enseñado eso, ni a los de la generación Y o la Z se les está enseñando. Entonces, nosotros incorporamos siempre en la formación estas 4 mentalidades que las hacemos de forma transversal en todos los contenidos, que son la orientación al futuro, la responsabilidad personal, la persistencia, resiliencia, perseverancia y la mentalidad de crecimiento. Es decir, que encaja mucho con el tema de aprender a aprender y estar en permanente situación o disposición de seguir avanzando, que además son cualidades muy importantes también a nivel personal, no solo ya con el enfoque profesional. Y lo que hemos detectado es que son enseñables, que no sé si existe la palabra, pero bueno, se pueden practicar y realmente lo que hacen es generar un cambio que permite, bueno, no solo un rendimiento profesional mejor por la aproximación de unas personas a otras, sino también una evolución personal. Y dicho esto, y muy importante las mentalidades, pero muy importante también vernos. Es muy complicado. Al final la pantalla, con independencia de que no sabes lo alta que es la otra persona y que todo el mundo nos vemos en 2 dimensiones, y tenemos 3, lo prometo, te elimina los espacios que comentaban José Luis y Claudio de poder compartir personalmente, que son críticos para poder desarrollar todas estas mentalidades o generar esta actitud profesional. Estoy muy de acuerdo. Es que así a través de las pantallas compartir a nivel personal es muy difícil, ¿no? Y al final, pues sí, tenemos objetivos laborales comunes, pero yo me siento un poco como un robot últimamente, gestionando temas, pero con poco espacio de compartir a nivel personal. Bueno, y para finalizar, yo os pediría de hacer pues quizás alguna reflexión final, algo que penséis que es muy importante a la hora de cómo pensáis que va a evolucionar el tema intergeneracional dentro de las organizaciones, considerando que la población está envejeciendo, ¿no? en Europa y que está previsto que en el 2050 personas de 60 años o más van a ser el 22% de la fuerza laboral, el doble de lo que es ahora. Una última reflexión quizás sobre esto, porque estamos hablando de incorporar más gente joven, pero es verdad que nuestras plantillas ahora mismo, pues, como decía Claudio, ¿no? En ISS, pues hay algunas empresas que todavía hay poca rotación, pues van envejeciendo y además la población va envejeciendo. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar un poco esto hacia el futuro? Yo lo tengo claro, si queréis.
Y al final un titular como para cerrar la intervención, vale, si lo tenéis. Vale, yo lo tengo más o menos claro contestando lo que mencionabas. Yo creo que la clave de toda gestión y comunicación es encontrar el punto de encuentro. Tú y yo podemos construir si encontramos un punto de encuentro, un punto común, por bajo que sea. Y esto que aplica en cualquier ámbito de la vida, hasta si nos ponemos a discutir de cualquier tema, yo creo que en la empresa tiene que ser igual. Hay que encontrar el punto común entre todo el mundo, entre los diferentes grupos, y a partir de ahí construir para crecer. Y luego la plantilla puede envejecer o puede no rotar o puede... No importa, si tenemos el punto común claro, ahí vamos a crecer. Y en ISS lo tenemos claro, que es que las personas importan y que las personas construyen los lugares. Hacemos de los lugares de trabajo pues entornos seguros, pero la clave es las personas. Esa es la única clave. Nosotros construimos desde ahí, desde la dignidad del trabajo de nuestros empleados y de que cada persona es valorable. Y para mí el titular, y enlazo con este mensaje que acabo de lanzar, es el construir puentes. Tenemos que estar todo el tiempo construyendo puentes y no puedes pensar que el hecho de tener 35.000 empleados, que es el caso de ISS en España y Portugal, pues no te permite llegar a todos y como tienes la excusa ya te quedas tranquilo. No, eso no es un problema, eso es un fact, es un hecho. Es una norma con la que juego. Entonces hay que construir puentes y cada empresa tiene que buscar sus herramientas. Y a lo mejor es los grupos estos mixtos de no sé qué, o a lo mejor es un sistema de coaching en el que juntamos a personas de 2 generaciones y se acompañan mutuamente como mentores. No lo sé, cada empresa lo buscará, pero hay que construir puentes y encontrar el punto de construcción común. Bueno, yo por mi parte creo que va a ser importante la flexibilidad. Y es cierto que bueno, probablemente tanto Claudio como José Luis, que están en áreas de recursos humanos, saben que no siempre es fácil porque cuando hablas de trabajo es imprescindible referirse al marco normativo en el que te estás moviendo respecto a las personas y la locura de tipos de contratos y demás que tenemos, pero yo creo que es muy importante también la flexibilidad, ligándolo a lo que comentaba Claudio ahora mismo de que en el centro estén las personas y lo que las personas necesitan. Entonces, igual que a las personas más jóvenes hay que darles esos espacios para que ellos puedan sentirse bien en lo que son sus objetivos y contribuir activamente a las empresas, a las mayores igual. Entonces, ahora mismo es un poco locura el entorno en el que estamos, yo creo que muy condicionado también por el teletrabajo, que acabas trabajando una barbaridad de horas y además la ruptura entre tu espacio profesional y tu espacio personal ha desaparecido en muchas ocasiones. Bueno, yo eso espero, José Luis, que sea de las cosas que cambien cuando volvamos a la normalidad otra vez, porque es un poco invasivo a efectos personales. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces de ser muy flexibles también en qué es lo que las personas van a necesitar para sentirse a gusto y poder seguir contribuyendo con formatos más flexibles probablemente de horarios, de calendarios, que permitan realmente que todo el mundo pueda adaptar sus necesidades al valor añadido que quiera aportar a las empresas. Y además eso lo que va a permitir es que todos sigamos aprendiendo y orientados al futuro, que con independencia de lo que tú aportes es una de las cosas que tú te llevas. O sea, al final, para mí uno de los elementos más importantes y gratificantes de trabajar es tratar con personas nuevas y seguir aprendiendo y teniendo sensación de contribución a la realidad. Entonces, para mí un poco como resumen sería: seamos capaces de dotar la flexibilidad que necesitamos para que todos podamos seguir enfocados en aprender a aprender, en conseguir estas aportaciones y contribuir con ellas a las entidades. Yo voy a intentar hacer un resumen. Voy a ir directamente, Sonia, si me permites, al resumen, ¿no? Fenomenal. Creo que esa cohesión y esa flexibilidad de la que hemos estado hablando antes y tender puentes, hasta que decían tantos Mercedes como Claudio, se podría resumir en
la corresponsabilidad, responsabilidad de los empleados y trabajadores y de la organización. Para eso también nos ha servido este periodo de COVID. Y esa corresponsabilidad tiene que ser intergeneracional. Y no solo pedírsela a los que están en la generación baby boomer y los millennials no la tienen que tener porque son más jóvenes. Eso es la corresponsabilidad. La confianza entre organizaciones y trabajadores que se ha generado con el trabajo a distancia. Es el segundo punto. Y luego creo que hay que tener muy claro dos aspectos más. Que la gente que lidera equipos y que gestione equipo tenga valores y propósito y eso se traslade. Yo creo que eso es súper importante y da igual la generación en la que estés. Y por último, que no perdamos la parte emocional que en los últimos meses hemos sacado todos nosotros. Con todo ello, a mí me gustaría en un tuit decir que con actitud y manteniendo la parte emocional conseguiremos que la responsabilidad y la confianza se mantengan. Pues me encanta el titular. Bueno, pues veo que o sea, la función de recursos humanos es mucho de construir puentes, ¿no? De facilitar un aprendizaje continuo, de mantener esta confianza, aprovechar lo que nos ha pasado en positivo con el teletrabajo para reforzar la confianza entre trabajadores y la empresa. Lo de liderar con propósito y valores lo veo fundamental, que los que lideran personas tengan este propósito. Y no perder la parte emocional, ¿no? Que con el teletrabajo pues ha sido un poco más difícil, pero como esto nos ha afectado mucho a todos, pues sí que es verdad que ha salido, independientemente del medio, y que nos sirva para construir. Con esto voy a daros las gracias, Mercedes, Claudio y José Luis, por compartir este ratito de la mañana aquí con nosotros, por compartir vuestras experiencias. Un placer. Y me gustaría agradecer otra vez a ISS, Facility Services, por hacer posible este ciclo de conferencias. También me gustaría agradecer a Corresponsables, que es nuestro media partner para estos eventos. Y que están haciendo difusión. Y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que están ahí detrás de las pantallas por vuestra atención, y me gustaría invitaros al próximo webinar, que ya será el 9 de febrero a la misma hora, y que en este caso será sobre conexión con nuestra cadena de valor, innovando a través de la sostenibilidad y la economía circular, y será el cuarto webinar de este ciclo. Y con esto pues os doy las gracias a todos, que tengáis un día muy feliz, muy bonito. Igualmente. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente, un saludo a todos. Adiós. Gracias.